Método de actuación independiente para ayudar al paciente a movilizarse. Permanezca de pie frente al paciente junto a la cama hacia el lado que desea moverlo. Adopte una postura firme con una pierna delante de la otra y con las rodillas y caderas flexionadas. Ponga un brazo debajo de los hombros y la nuca del paciente y el otro debajo de la cintura. Mueva a continuación la parte media del paciente en la misma forma. Coloque un brazo de la cintura y el otro debajo de los muslos. Luego los pies y la parte inferior de las piernas se mueven de la misma forma. Habrá que tener cuidado de no tirar al paciente de la cama. Si este puede mover el brazo que queda más cerca de usted, debe colocárselo sobre el pecho de modo que no impida el movimiento ni resulte lastimado. Movilización del paciente ayudados por una sábana. Esto se realiza entre los enfermeros y todos uno a cada lado de la cama. Para esta técnica nos ayudaremos del entrometido, que es una sábana doblada en la mitad. Se lo colocaremos al paciente por debajo de forma que llegue desde los hombros hasta los muslos. Para ello, colocaremos al enfermo del cubito lateral, lo más próximo a un borde de la cama, y meteremos la entremetida por el lado contrario al que está girado. Luego lo volveremos al otro lado y sacaremos la parte de entremetida que falta de colocar. Una vez colocada la entremetida, se enrolla esta por los laterales, sujetándola a cada persona. Método de actuación independiente de enfermería para levantar los hombros del paciente que no puede hacerlo por sí mismo. Se pondrá de pie junto a la cama de lado y de cara al paciente y adoptará una postura firme con el pie que queda más cerca de la cama detrás del otro. Pasará el brazo por debajo del hombro más lejano del paciente y afianzará la mano entre sus omóplatos. Para levantar al paciente, el enfermero se balanceará hacia atrás y pasará el peso del pie delantero al de atrás. Movimiento que hace bajar de manera simultánea las caderas en sentido estrictamente vertical y finalmente termina acomodando al paciente. Método de actuación independiente para ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama. El paciente se pondrá de costado hacia el borde de la cama en el que desea sentarse. De igual manera, después de asegurarse de que el paciente no se va a caer, el enfermero levantará la cabecera de esta. De cara al ángulo más alejado del pie de la cama, el enfermero sostendrá los hombros del paciente con un brazo, al tiempo que con el otro ayudará al paciente a extender la parte inferior de las piernas fuera del borde de la cama. Adoptará una postura firme con el pie que mira hacia la parte baja de la cama detrás del otro. El paciente será llevado a la posición de una sentada natural en el borde de la cama cuando el enfermero siente. Método de actuación independiente de enfermería para levantar los hombros del paciente incapacitado parcialmente. Se pondrá de pie junto a la cama, de lado y de cara al paciente, y adoptará una postura firme con el pie que queda más cerca de la cama detrás del otro. Pasará el brazo por debajo del hombro más lejano del paciente. Afianzará la mano entre sus omóplatos. Para levantar al paciente, el enfermero se balanceará hacia atrás y hará pasar su peso al pie delantero al de atrás. Método de actuación independiente de enfermería para mover al paciente incapacitado hacia la cabecera de la cama. El enfermero se sitúa de pie junto a la cama, de cara al ángulo más distante de los pies de este. Coloque un pie detrás del otro y adopte una postura firme. Se flexionan las rodillas de modo que sus brazos queden a nivel de la superficie de la cama y los pasa por debajo del paciente. Coloque después uno de los brazos debajo de la cabeza y los hombros del paciente y pase el otro brazo por la cintura. El enfermero se inclina hacia adelante y hace pasar su peso desde el pie delantero hacia el de atrás, bajando simultáneamente las caderas. De esta forma, el paciente se deslizará por la cama hacia la cabecera y el borde de la misma. Esto se repite con el tronco y las piernas del paciente. El enfermero pasa luego al otro lado de la cama y repite los movimientos y prosigue esa actividad hasta que el paciente quede en posición satisfactoria.
Método de actuación independiente de enfermería para ayudar al paciente a ponerse de lado. El enfermero estará de pie al lado de la cama, en el borde hacia el que hay que volver al paciente. Este se doblará su brazo más lejano sobre el pecho y su pierna más lejana por encima de la otra más cercana. El enfermero se asegurará de que el brazo más cercano del paciente quede paralelo a su cuerpo y algo separado de este, de modo que no ruede sobre el mismo. El enfermero estará de cara al pecho del paciente al lado de la cama, con uno de los pies por delante del otro. Pasará un brazo por debajo del hombro más lejano del paciente y el otro por debajo del lado más distante de la cadera. El enfermero desplazará el peso desde su pierna delantera hacia la trasera y hará rodar al paciente hacia ella. Durante este movimiento las caderas de la enfermera descenderán. El paciente será detenido por los codos del enfermero que se ponen sobre el colchón en el borde de la cama.